Hay un momento en la vida en el que no te rompes de golpe, te cansas. Te cansas de explicar lo que sientes, de justificar lo que duele, de aguantar silencios que pesan más que las palabras. Y ese cansancio no se nota por fuera, pero por dentro lo cambia todo. Nadie habla de ese punto exacto donde sigues amando, pero ya no puedes seguir igual. Donde no odias, no guardas rencor, pero tampoco te quedan fuerzas para entregarte como antes. Ahí empieza algo distinto. No es frialdad, no es egoísmo, es supervivencia emocional, porque hay personas que no se quiebran cuando las abandonan, se quiebran cuando se dan cuenta de que siempre estuvieron solas incluso estando acompañadas. Tal vez tú estás ahí ahora, funcionando, cumpliendo, sonriendo cuando toca, pero con una parte interna agotada de ser fuerte todo el tiempo. Cansada de ser la que entiende, la que espera, la que se adapta. Y lo más duro no es lo que te hicieron. Lo más duro es darte cuenta de todo lo que permitiste por miedo a perder. Durante mucho tiempo creíste que amar era resistir, que el amor verdadero dolía, que si te ibas, perdías, que si pedías más, eras demasiado. Así aprendiste a minimizarte, a callarte, a conformarte con migajas emocionales disfrazadas de cariño. Pero hay un día, y casi nadie lo nota, en el que algo dentro de ti deja de suplicar. No porque ya no te importe, sino porque te importas tú. Ese día no hay drama. No hay gritos, no hay despedidas épicas, solo un cansancio profundo que te susurra, así ya no. Y duele, porque soltar no siempre significa dejar de amar, a veces significa dejar de abandonarte. En esta parte no vengo a decirte que todo va a estar bien de inmediato. No vengo a venderte frases bonitas, vengo a hablarte de ese proceso silencioso donde empiezas a elegirte sin saber muy bien cómo hacerlo. Porque cuando el amor propio llega, no llega fuerte, llega cansado, y aún así, llega para quedarse. Respira, no estás roto, estás despertando, hay una herida que casi nadie ve, no sangra, no grita, no se nota en las fotos, pero pesa. Es la herida de haber tenido que ser fuerte cuando lo único que necesitabas era que alguien se quedara contigo. Esa herida nace cuando aprendes a no pedir demasiado, cuando entiendes que molestar es peor que doler en silencio, cuando te acostumbras a esperar migajas porque crees que pedir pan entero es egoísmo. Y así te convertiste en alguien que aguanta, que comprende, que perdona rápido, que se explica demasiado, pero nadie te enseñó a preguntarte, ¿quién me cuida a mí cuando yo ya no puedo más? El problema no fue amar, el problema fue olvidarte de ti mientras amabas. Tal vez ahora sientes culpa, culpa por cansarte, culpa por querer distancia, culpa por ya no tener la misma paciencia de antes. Y déjame decirte algo con suavidad, esa culpa no es señal de que estés haciendo algo mal, es señal de que estás rompiendo un patrón, porque cuando empiezas a cambiar, duele. Duele dejar de justificar lo injustificable. Duele aceptar que no te cuidaron como merecías. Duele reconocer que diste más de lo que recibiste. Hay un duelo silencioso en aceptar que esperaste demasiado de personas que no podían darte más. No porque fueran malas, sino porque no estaban disponibles emocionalmente. Y ese duelo no se llora de golpe. Se llora en pequeños momentos. Cuando ya no escribes, cuando ya no explicas, cuando ya no te esfuerzas por encajar. Ahí aparece el miedo a quedarte solo. El miedo a no ser suficiente sin esforzarte. El miedo a perder el amor si dejas de darlo todo. Pero escúchame bien, no perdiste amor cuando empezaste a poner límites. Perdiste la versión de ti que se abandonaba para sostener a otros. Y eso, aunque duela, es una ganancia, porque no estás cerrando tu corazón. Lo estás protegiendo por primera vez. Y sí, se siente raro. Te sientes más callado, más selectivo, más cansado, pero más honesto contigo. Estás aprendiendo algo nuevo, que amar no debería costarte la paz. No tienes que demostrar nada. No tienes que salvar a nadie. No tienes que quedarte donde te duele para probar que amas. Este proceso no te vuelve frío. Te vuelve consciente, y aunque ahora te sientas confundido, solo o incluso vacío, esa sensación no es pérdida. Es espacio. Espacio para reconstruirte sin prisa. Sin máscaras, sin mendigar afecto. Quédate aquí, esto apenas empieza. Después de todo lo vivido, hay un momento en el que algo cambia por dentro. No es que dejes de sentir, es que empiezas a sentir con miedo. Miedo a volver a creer, miedo a volver a entregarte, miedo a que, otra vez, te pidan más de lo que pueden cuidar. Y ese miedo no aparece de golpe. Se instala despacio, en forma de silencio, en forma de distancia, en forma de, mejor no digo nada, porque ya aprendiste lo que pasa cuando dices demasiado, cuando das demasiado, cuando confías demasiado. Tu corazón no se cerró porque quiso. Se cerró porque se cansó de sobrevivir a decepciones constantes. Ahora analizas todo, las palabras, los gestos, las intenciones, y aunque por fuera parezca frialdad, por dentro hay una lucha enorme.
Una parte tuya quiere volver a amar sin reservas, y otra parte solo quiere proteger lo poco que le queda intacto. Eso es agotador. Te preguntas si algún día podrás amar sin sentir alerta, sin esperar el golpe, sin prepararte para la despedida antes de que llegue. Y aquí hay algo importante que casi nadie te dice. No estás roto por desconfiar. Estás herido. Y las heridas no se curan obligándose a sentir distinto. Se curan siendo escuchadas. Tal vez ahora amas diferente. Más despacio. Con más preguntas. Con más pausas. Y eso no te hace menos amoroso. Te hace más consciente. Porque amar después de una decepción no es volver a empezar desde cero. Es volver a empezar con memoria. Memoria de lo que dolió. Memoria de lo que no quieres repetir. Memoria de lo que ya no estás dispuesto a negociar. Y sí, a veces esa memoria pesa. A veces te hace dudar incluso de las personas buenas. A veces te hace sentir injusto contigo mismo por no poder confiar como antes. Pero la confianza no vuelve por obligación. Vuelve cuando te sientes seguro. Cuando no tienes que demostrar nada. Cuando no te apresuran. El problema es que viviste demasiado tiempo en relaciones donde el amor era esfuerzo, sacrificio y aguante. Y ahora, cuando algo es tranquilo, te parece extraño. Casi sospechoso. Eso también es parte del proceso. Estás desaprendiendo el caos. Estás aprendiendo a reconocer la paz. Y eso lleva tiempo. No te castigues por no amar como antes. No te fuerces a abrirte antes de estar listo. No te compares con quien nunca fue herido como tú. Tu corazón no necesita prisa. Necesita respeto. Y aunque ahora te sientas en pausa, en espera, o incluso vacío. No estás detenido. Estás sanando. Sigue aquí. Todavía hay mucho que entender. Y mucho que soltar. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. No se va con vacaciones. No mejora con distracciones. Es el cansancio de quien ha tenido que sostenerse solo durante demasiado tiempo. Te levantas y sigues funcionando. Cumples, respondes, sonríes cuando hace falta. Pero por dentro hay algo agotado que nadie ve. Porque no te cansaste solo de amar. Te cansaste de tener que ser fuerte todo el tiempo. De no poder caer, de no poder pedir, de no poder decir, ya no puedo más, sin sentir culpa. Te acostumbraste a cargar con lo emocional de los demás, a entender, a justificar, a aguantar silencios, ausencias y promesas a medias. Y poco a poco, sin darte cuenta, te fuiste quedando sin espacio para ti. Ahora incluso descansar te genera incomodidad. Cuando paras, aparece la tristeza. Cuando te quedas en silencio, salen los recuerdos. Cuando no haces nada, tu mente empieza a hablar. Por eso sigues en movimiento. No porque tengas energía, sino porque detenerte duele. Y nadie te enseñó a descansar sin sentir que estabas fallando. Te enseñaron a resistir, a seguir, a no molestar, a no necesitar, así que aprendiste a sobrevivir, no a cuidarte. Este cansancio no viene de una sola decepción. Viene de muchas pequeñas heridas acumuladas. De muchas veces que diste más de lo que recibiste. De muchas veces que te adaptaste para no perder a nadie. Y ahora el cuerpo y el corazón pasan factura. Te sientes irritable sin razón. Triste sin motivo claro. Vacío incluso en momentos buenos. Y te preguntas, ¿qué me pasa si ya debería estar bien? Lo que pasa es que nunca te diste permiso para sentir del todo. Siempre fuiste fuerte antes de ser escuchado. Este cansancio es una señal. No de debilidad, sino de saturación emocional. Tu sistema interno está diciendo basta. Basta de relaciones donde tienes que esforzarte para ser elegido. Basta de amores que duelen más de lo que sostienen. Basta de cargar con lo que no te corresponde. No necesitas volverte frío, necesitas volverte honesto contigo. Tal vez ahora no tengas ganas de amar, ni de explicar, ni de empezar nada nuevo. Y eso está bien. Sanar no siempre se siente como avanzar. A veces se siente como quedarse quieto por primera vez. Descansar también es un acto de amor propio. Decir, hoy no puedo, también es sanación. Elegirte, aunque nadie lo note, también cuenta. No estás perdiendo sensibilidad, estás protegiendo lo que queda de ti. Y aunque ahora te sientas cansado, apagado o distante, eso no es el final. Es el punto donde por fin empiezas a escucharte. Hay una razón profunda por la que te cuesta pedir ayuda. No es orgullo, no es frialdad, es aprendizaje. Aprendiste muy temprano que cuando necesitabas, no siempre había alguien. Que cuando pedías, molestabas. Que cuando te mostrabas vulnerable, tenías que arreglártelas solo igual. Así que dejaste de pedir. Y lo hiciste por supervivencia. Te volviste autosuficiente a la fuerza. Fuerte sin haberlo elegido. Capaz sin haber sido sostenido. Y al principio eso te salvó. Pero con el tiempo, te fue aislando. Porque ahora, incluso cuando alguien se acerca, no sabes cómo abrir la puerta. No sabes cómo decir, me duele. No sabes cómo mostrarte sin sentir vergüenza. Prefieres decir, estoy bien. Aunque no lo estés, prefieres desaparecer un poco antes que incomodar con tu tristeza. Te acostumbraste a ser el que escucha,
el que comprende, el que sostiene. Pero casi nunca el que es sostenido. Y eso cansa, cansa profundamente. Hay una soledad especial que sienten las personas fuertes. No es que no tengan gente alrededor, es que no se sienten verdaderamente acompañadas. Porque nadie ve todo lo que cargan. Porque nadie pregunta hasta el fondo. Porque nadie imagina que tú también necesitas apoyo. Y tú tampoco lo dices. Te enseñaron que llorar en silencio es más digno. Que resolver solo es más seguro. Que depender es peligroso. Así que desarrollaste una independencia emocional que parece fortaleza, pero por dentro se siente como abandono repetido. No de los demás, sino de ti hacia ti. Porque cada vez que necesitaste y no pediste, te dejaste solo un poco más. Y ahora, cuando el cansancio llega, no sabes a quién acudir. Te preguntas por qué te sientes vacío incluso rodeado de gente. ¿Por qué te cuesta conectar? ¿Por qué te cuesta confiar? La respuesta no es que seas frío. Es que estás cansado de caer sin que nadie te recoja. Pedir ayuda no te hace débil. Pero entiendo por qué te cuesta. Porque pedir ayuda implica confiar. Y confiar, para ti, siempre tuvo un precio alto. Pero sanar empieza cuando te permites romper ese patrón. No de golpe, no con cualquiera. Empieza con pequeños actos de honestidad contigo. Reconocer que no puedes con todo. Aceptar que no tienes que poder siempre. Darte permiso para necesitar. No se trata de depender. Se trata de permitirte ser humano. Tal vez no sepas aún cómo hacerlo. Y está bien. Lo importante es dejar de exigirte ser fuerte todo el tiempo. Tu valor no está en cuánto aguantas. Está en cuánto te respetas. Y aunque hoy te sientas solo, no estás roto. Estás cansado. Y eso también merece cuidado. Hay un miedo silencioso que te acompaña desde hace años, aunque casi nunca lo nombras. No es miedo a estar solo. Es miedo a ser demasiado. Demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado necesitado, demasiado honesto. En algún momento de tu vida aprendiste que mostrar lo que sentías podía costarte el vínculo. Que abrirte podía incomodar, que decir, esto me duele, podía hacer que otros se alejaran. Y así nació ese hábito tan invisible como destructivo. Empezar a reducirte para no perder a nadie. Aprendiste a medir tus palabras, a suavizar tu tristeza, a sonreír cuando querías llorar, a callar cuando necesitabas hablar. No porque no supieras expresarte, sino porque tenías miedo de que tu verdad fuera demasiado pesada para alguien más. Te acostumbraste a cargarlo todo solo para no incomodar, para no ser una carga, para no perder. Y poco a poco empezaste a desaparecer dentro de tus propias relaciones. No te ibas físicamente, pero emocionalmente te apagabas. Dejaste de pedir, dejaste de reclamar, dejaste de mostrar tu necesidad real. Y eso te convirtió en alguien fácil de querer, pero difícil de conocer de verdad. Porque la versión que los demás veían era la que no pedía nada. La que siempre entendía, la que siempre estaba bien. Pero esa versión no era completa. Era una versión cansada de ti. El problema de vivir así no es solo el desgaste. Es que empiezas a creer que tu valor está en no necesitar. Que amar es aguantar, que querer es adaptarte, que cuidar es olvidarte de ti. Y entonces, cuando alguien no se queda, cuando alguien no responde, cuando alguien se va. No solo duele la pérdida, duele la confirmación del miedo más profundo. Si muestro quién soy de verdad, me abandonan. Ese miedo no nació de la nada. Nació de experiencias reales, de veces en las que abriste el corazón y no supieron sostenerlo. De momentos en los que fuiste honesto y recibiste silencio. De vínculos donde amar significó perderte. Por eso ahora te proteges. Por eso minimizas lo que sientes. Por eso prefieres irte antes de que te rechacen. Pero vivir en modo protección constante también es una forma de soledad. Porque nadie puede elegirte de verdad si nunca te muestras completo. Y no se trata de volverte vulnerable con cualquiera. Se trata de dejar de castigarte por sentir. De entender que no eres demasiado. Tal vez estuviste en lugares donde no había espacio para ti. No eres intenso, eres profundo. No eres una carga, eres humano. No pides demasiado. Tal vez has aprendido a pedir muy poco. Sanar este miedo no es fácil. Implica arriesgar, implica incomodar, implica aceptar que no todos podrán quedarse. Pero también implica algo hermoso. La posibilidad de ser amado sin reducirte. Porque el amor que solo existe cuando te apagas. No es amor, es supervivencia compartida. Y tú ya no estás hecho para sobrevivir así. Estás aprendiendo, poco a poco, a no abandonarte para que otros se queden. Y ese aprendizaje, aunque duela, es el comienzo de una relación distinta contigo, y con el mundo. Llega un momento en el proceso de sanación en el que algo empieza a cambiar por dentro, aunque por fuera casi nadie lo note. No es un cambio ruidoso. No es una decisión drástica. Es más bien un cansancio profundo. El cansancio de seguir siendo el que siempre entiende. El que siempre espera. El que siempre se adapta. El que siempre aguanta. Un día despiertas y te das cuenta de algo incómodo.
No estás triste, no estás enojado, estás agotado. Agotado de dar más de lo que recibes. Agotado de explicar lo que debería ser obvio. Agotado de justificar ausencias, silencios, migajas. Y ese agotamiento no te vuelve frío, te vuelve claro. Empiezas a notar cosas que antes pasabas por alto. Cómo hay personas que solo están cuando les conviene. Cómo algunas conversaciones siempre giran alrededor de los mismos. Cómo tus necesidades siempre quedan para después. Y lo más duro no es verlo. Lo más duro es aceptar cuánto tiempo llevas normalizándolo. Porque cuando has sido una persona empática, una persona fuerte, una persona que siempre sostiene, te enseñan a creer que amar es sacrificio. Que si duele, es normal. Que si te cansas, exageras. Que si pides algo distinto, eres egoísta. Por eso, cuando empiezas a cambiar, no todos lo celebran. Algunos se incomodan, otros se alejan, otros intentan devolverte a la versión que les convenía. Y ahí aparece la culpa. Esa voz interna que te dice, antes eras más comprensivo, antes no te molestaba, antes estabas siempre. Pero nadie pregunta, ¿cómo estabas tú? Nadie pregunta cuánto te dolía callar, cuánto te pesaba sostener, cuántas veces te sentiste solo aún estando acompañado. Elegirte no significa dejar de amar, significa dejar de desaparecer. Pero cuando nunca te elegiste, cuando siempre pusiste a otros primero, hacerlo ahora se siente extraño, casi prohibido. Te preguntas si estás siendo injusto, si estás exagerando, si estás rompiendo algo valioso. Y la verdad es que sí, estás rompiendo una dinámica que te lastimaba. No todas las personas que se van lo hacen porque no te quieren. Algunas se van porque ya no pueden tomar de ti sin dar. Y eso duele, duele más de lo que se dice en voz alta. Porque una parte de ti esperaba que entendieran, que crecieran contigo, que se quedaran cuando dejaste de darlo todo. Pero sanar también es aceptar que no todos están preparados para una versión de ti que se respeta. Y aquí viene una verdad incómoda. No todo vínculo que termina fue real. Algunos solo existían mientras tú te olvidabas. Por eso el cambio se siente como duelo. Porque no solo pierdes personas, pierdes la ilusión de que si dabas suficiente, te elegirían. Y aún así, sigues. Con miedo, con dudas, con nostalgia. Pero sigues, porque en el fondo sabes que volver atrás te costaría más que avanzar. Sabes que regresar a esa versión que aguantaba todo sería traicionarte. Y aunque hoy te sientas solo, aunque el silencio pese, aunque extrañes, estás construyendo algo distinto, una vida donde no tienes que encogerte para pertenecer, donde no tienes que callar para ser amado, donde no tienes que agotarte para sentirte valioso. Todavía duele, todavía cuesta, pero ya no te estás abandonando. Y eso, aunque ahora no lo parezca, es una forma profunda de amor. Hay una soledad que no se parece a la que conocías antes. No es la soledad de no tener a nadie. Es la soledad de ya no encajar donde antes te quedabas por costumbre. Y esa soledad confunde, porque llega justo cuando empiezas a hacer las cosas bien para ti. Cuando empiezas a poner límites, cuando dejas de explicarte, cuando ya no persigues respuestas, cuando te eliges, aunque tiemble el suelo. Ahí aparece un silencio distinto, más profundo, más incómodo, más honesto. Es el silencio que queda cuando ya no te traicionas para sostener vínculos que te vacían. Y duele, porque nadie te preparó para esto. Te dijeron que sanar era sentirse mejor, pero no te dijeron que, antes de eso, sanar se siente como quedarte sin refugio. Sin los mensajes constantes, sin las validaciones, sin esa sensación de, al menos no estoy solo. Pero la verdad es que muchas veces no estabas acompañado, solo estabas distraído. Distraído de tu cansancio, distraído de tu tristeza, distraído de tu necesidad de ser cuidado también. Cuando paras, cuando ya no corres detrás, cuando ya no llenas los silencios, todo eso sale a la superficie. Y ahí te enfrentas contigo, con preguntas que evitaste durante años, con heridas que tapaste siendo fuerte, con emociones que no tenían espacio porque siempre había alguien más primero. Esta parte del proceso es dura porque no se puede acelerar, no se puede saltar, no se puede maquillar, no se puede llenar con ruido sin consecuencias. Es el momento en el que te das cuenta de cuánto te acostumbraste a sobrevivir emocionalmente. A no pedir, a no molestar, a no necesitar, porque aprendiste que necesitar era peligroso, que pedir era exponerte, que mostrarte vulnerable era arriesgarte a que no estuvieran. Y entonces preferiste ser el que sostiene, aunque por dentro te estuvieras rompiendo. Ahora que eliges distinto, te sientes raro, como si estuvieras haciendo algo mal, como si te faltara algo, como si estuvieras perdiendo. Pero no estás perdiendo, estás dejando espacio, espacio para descansar, espacio para escucharte, espacio para relaciones que no te pidan desaparecer. El problema es que el espacio primero se siente vacío. Y el vacío asusta, porque en el vacío no hay distracciones, no hay excusas, no hay a quien culpar.
Solo estás tú, y eso, para alguien que siempre estuvo para todos, puede ser aterrador. Te preguntas si vales sin dar, si importas sin resolver, si mereces sin esforzarte. Empiezas a notar lo condicionado que estaba tu amor, lo condicionado que estaba tu valor, lo condicionado que estaba tu lugar en la vida de otros. Y eso duele, duele aceptar que muchas relaciones se sostenían, no por quién eras, sino por cuánto entregabas. Pero también hay algo poderoso en este momento, porque por primera vez no estás huyendo de ti, estás aprendiendo a quedarte, aunque incomodee, aunque dé miedo, aunque no sepas aún qué viene después, estás aprendiendo a escucharte sin juzgarte, a sentir sin anestesia, a respetar tu propio ritmo, y poco a poco, sin que te des cuenta, algo cambia. Empiezas a sentir alivio, pequeño, tímido, pero real, el alivio de no tener que actuar, de no tener que sostener conversaciones que te pesan, de no tener que estar disponible todo el tiempo. Empiezas a notar que la calma también puede ser compañía, que no todo silencio es abandono, que no toda distancia es pérdida, que no toda soledad es fracaso. Algunas soledades son transición, el espacio entre quien fuiste y quien estás aprendiendo a ser. Todavía no se siente bonito, todavía duele, todavía extrañas, pero ya no estás en guerra contigo. Y eso, aunque ahora no lo notes, es el inicio de algo mucho más sano. Después de todo este camino, aparece un miedo silencioso que casi nadie nombra. No es el miedo a estar solo, es el miedo a volver a abrirte, porque ya aprendiste a sobrevivir cerrado, porque ya sabes cómo aguantar sin pedir, porque ya dominas el arte de no necesitar. Y entonces te preguntas, ¿y si vuelvo a sentir y me vuelvo a perder? ¿Y si confío y otra vez me dejan? ¿Y si me muestro y no soy suficiente? Este miedo no nace de la debilidad, nace de la memoria, de cada vez que diste más de lo que recibiste, de cada vez que explicaste tu dolor y no fue tomado en serio, de cada vez que te quedaste esperando una respuesta que nunca llegó. Tu corazón no está cerrado porque no ame, está cansado de equivocarse solo. Por eso ahora dudas, por eso analizas, por eso te cuesta bajar la guardia. Ya no te lanzas, ya no idealizas, ya no te entregas sin mirar. Y aunque a veces te juzgues por eso, la verdad es que has aprendido algo importante. Amar sin cuidarte te costó demasiado. El problema es que el miedo no distingue, cierra lo que hace daño, pero también puede cerrar lo que podría sanar. Aquí está el punto más delicado del proceso. No se trata de volver a amar como antes, tampoco de quedarte aislado para siempre. Se trata de aprender una forma nueva, una forma donde no te pierdas, donde no te anules, donde no te adaptes hasta desaparecer. Abrirte ahora no significa entregarte entero, significa permitirte ser visto poco a poco, sin prisa, sin promesas exageradas, sin cargar con el mundo emocional de otros. Abrirte ahora significa escuchar tu cuerpo cuando algo no cuadra, respetar tu intuición, no justificar lo que te incomoda. Significa quedarte contigo incluso cuando eliges a alguien. Y eso es nuevo para ti. Porque antes, amar era olvidarte. Ahora, amar empieza por no abandonarte. Tal vez aún no confías del todo. Tal vez todavía te proteges. Y está bien, sanar no es dejar de sentir miedo. Es no dejar que el miedo decida por ti. El corazón no necesita blindarse. Necesita límites. Y tú estás aprendiendo eso ahora. Aunque duela, aunque sea lento, aunque no se sienta espectacular. Estás aprendiendo a amar sin romperte. Si llegaste hasta aquí, quiero que escuches esto con calma. No estás tarde, no estás mal, no estás fallando por sentirte cansado. Estás sanando, y sanar no es volver a ser el de antes. Es convertirte en alguien que ya no se traiciona. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez todavía haya días en los que el silencio pese. Tal vez aún te preguntes si hiciste bien en elegirte. Pero si algo ha cambiado, es esto. Ya no te abandonas para sostener lo que te duele. Y eso es enorme. Elegirte no te dejó vacío. Te dejó espacio, espacio para respirar, espacio para sentir sin miedo, espacio para construir algo distinto. Puede que ahora el camino se sienta solitario, pero es un camino honesto. Y la honestidad, aunque duela al principio, siempre termina dando paz. No tienes que correr, no tienes que demostrar, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Puedes descansar, puedes dudar, puedes ir despacio. Aquí no se trata de llegar rápido, se trata de no volver a perderte. Si este vídeo resonó contigo, si sentiste que algunas palabras parecían habladas para ti, te invito a que no camines esto solo. Suscríbete al canal, dale like si este contenido te ayudó, y compártelo con alguien que sientas que también lo necesita, aunque nunca lo diga. A veces, escuchar lo que no sabemos cómo decir puede cambiarlo todo. Gracias por estar aquí, gracias por quedarte, gracias por permitirte sentir. Nos vemos en el próximo vídeo, con más calma, con más verdad, y con más espacio para ti.